Conforme al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y presentado por el presidente Lenín Moreno, el Plan Nacional de Desarrollo llamado Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, Planificamos para toda una vida, fue aprobado el jueves 13 de julio. Según el artículo 280 de la Constitución, el Plan de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas y programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Está con nosotros Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y exsecretario nacional de Planificación. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, gracias, buenos días, un saludo para usted y la ciudadanía. El plan se llama Toda una Vida. De acuerdo a su texto, el plan se llama así no solo por la oferta de campaña de Lenín Moreno, sino por lo que la revolución ha hecho y hará. Deja este concepto básico espacio para cambios y rectificaciones, considerando el fin de la bonanza. Siempre, Alfredo, hemos planteado que una política que se queda estancada es una política que no avanza, que no permite, digamos, que se mejore constantemente. El Estado, la política pública, la legislación debe ser mejorada constantemente. Ese ha sido el espíritu en estos 10 años y ese será el espíritu en los próximos 4. Efectivamente, el plan de desarrollo tiene 3 ejes fundamentales. El primero es la garantía de los derechos y las libertades en toda una vida. Yo creo que cuidar el ciclo de la vida es la tarea fundamental del Estado respecto a sus ciudadanos. El segundo es, como lo hemos planteado en estos años, poner la economía al servicio de la sociedad. Y el tercero es que tengamos más sociedad y un mejor Estado. Ojo que lo que hemos dicho nosotros es que es un momento donde la sociedad esté por sobre el Estado. Siempre hemos querido eso, nunca hemos sido un proyecto estatista. Sí teníamos que en un momento de recuperar las capacidades del Estado que fueron perdidas en décadas anteriores, pero este es un momento donde el Estado debe ganar en eficiencia y donde la presencia de la sociedad debe ser muy fuerte. Estos 3 ejes van a marcar la política pública, evidentemente la tarea legislativa, y esto es lo que deberá verse reflejado en la proforma presupuestaria. Esta semana el presidente presentará a la Asamblea la proforma y el plan cuatrianual. El artículo 293 de la Constitución establece que la formulación y ejecución del presupuesto del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Y respecto al financiamiento del plan cuatrianual, el plan señala que existen fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto general del Estado. Por ejemplo, recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y recursos privados. En la situación actual de sobreendeudamiento y déficit fiscal, con las reservas depositadas en el Banco Central sin activos líquidos, ¿de dónde saldrán esos recursos? ¿Del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Multilateral de Desarrollo o del mercado internacional? Primero quiero relevar 2 elementos que usted ha señalado en esta entrevista, en lo que vamos de la entrevista. Primero, el mandato constitucional y segundo, lo que está establecido ya en la propia planificación y la ley. Es fundamental, Alfredo, que tengamos una visión de mediano y largo plazo. Eso es lo que permite a los actores económicos y a los actores públicos operar. Por eso es bueno que el plan no solamente vea cada uno de los árboles, sino que vea el bosque en su conjunto. Desde esta perspectiva, cuando llegue la proforma, que entiendo será enviada el día viernes, no creo que el CAL alcance a calificarla para esta semana. El receso legislativo empieza la próxima semana, seguramente la trataremos al regresar del receso legislativo. Nosotros nos fijaremos en 5 elementos, al menos 5. Uno, que el déficit esté controlado por parte del Ejecutivo. Recordemos que en este año o el año anterior el déficit llegó a cerca del 7,5%, esta vez será alrededor del 4,5%. Segundo, que haya un cuidado fundamental en la política de comercio exterior. Usted sabe bien, Alfredo, que una economía dolarizada debe tener más dólares que entran que dólares que salen de la economía. Este es un tema fundamental. El tercero es que estén entregados los recursos para el toda una vida. El cuarto es que se cumplan los objetivos de garantizar equidad y prioridad, tanto en niñez como en la política de género, y que tengamos una inversión pública que siga atrayendo inversión privada. Los recursos para ese financiamiento, Alfredo, fundamentalmente vienen desde el manejo de la inversión pública. Cuando usted tiene inversión pública más alta, como era en el momento que teníamos que terminar las 8 centrales hidroeléctricas o alguna otra inversión fundamental para el país, ese déficit iba a ser mayor. Ahora que esas obras se están consolidando, es que se va a controlar el déficit y evidentemente se buscará 2 cosas. En términos de mercado, buscar una recomposición de la deuda y segundo, seguir accediendo a mercados internacionales como ya se lo ha hecho al inicio de este gobierno y al cierre del anterior.
El Plan Nacional de Desarrollo prevé inversiones por 42.152 millones de dólares para los siguientes años. Se requieren, dice, fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto del Estado y las detalla. Recursos de las empresas públicas petroleras por 6.788 millones para nuevas inversiones. Nuevas inversiones de los gobiernos autónomos descentralizados por 1.107 millones para agua potable y saneamiento. Colocación de crédito desde la banca pública por 8.531 millones para vivienda y emprendimiento productivo. Y adicionalmente nueva inversión privada nacional y extranjera por 10.964 millones. Estamos hablando pues de los 4 años. En total 27.390 millones, faltarían 14.762. Pero ¿de dónde salen? En ninguna parte del plan se habla de lo que usted ya dijo hace un momento, reestructurar la deuda, ni de renegociar los contratos petroleros, como ha anunciado el presidente. Bueno, me parece que es una buena síntesis de cómo está concebida la inversión para estos próximos 4 años. Insisto, lo que nosotros procuramos es que esa inversión responda al programa de gobierno. La parte que usted señala, Alfredo, tiene que ver con el manejo de la política macroeconómica año a año del gobierno. Alguna parte tiene que estar expresada en el plan, otra no necesariamente, la vamos a poder ver en la proforma presupuestaria, pero ya ha sido claro el ministro de Finanzas de cómo van a manejar esto. Insisto, en términos de mercado, buscar que la deuda que se tiene en este momento amplíe en su plazo, disminuya en su interés, buscar también la colocación de créditos o buscar la colocación de bonos en el mercado internacional. Esto es evidente que lo haga todo gobierno en el mundo, sobre todo porque se cumple una regla fiscal, Alfredo, que recordémosle a la ciudadanía. Lo importante y lo que hemos consolidado es que los ingresos permanentes, por ejemplo, los que provienen de impuestos, cubran los gastos permanentes, por ejemplo, el pago de salarios, el pago a médicos, el pago a profesores. Y que el ingreso no permanente, por ejemplo el del petróleo, cubra el egreso no permanente donde está la inversión. Si usted tiene una caída en sus egresos que no son permanentes, en sus ingresos que no son permanentes, como el caso petrolero, entonces debe hacer un manejo de la política de inversión como se lo está haciendo. Y aquella inversión que no alcanza con sus recursos propios es la que busca financiamiento. Así que es normal lo que se ha venido haciendo en los años anteriores y lo que hará el próximo gobierno. Evidentemente lo que hemos procurado y lo que procura el gobierno es que ese déficit hoy sea menor, es lógico que sea menor, ya no tenemos el tren de inversiones que habíamos tenido en el 2015 y en el 2016, y también se busca, digamos, una reestructura de la parte de financiamiento del Estado. No olvidemos del tema que yo había dicho, Alfredo, es importante cuidar la balanza comercial en una economía dolarizada. De ahí también el mensaje a los ciudadanos que si queremos tener esta dolarización vigorosa, debemos hacer todos los esfuerzos porque sean más los dólares que ingresan a la economía que los dólares que salen de la economía vía importaciones. El informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2017 del Ministerio de Finanzas indica que los gastos de personal el primer trimestre del 2016 fueron 4.129 millones y este año crecieron a 4.261 millones. En cuanto al servicio de la deuda, pago de intereses de 910 millones en 2016, se pasó a 1.212 millones en el 2017, y para pago de capital o amortización de 1.126 millones en el 2016 primer semestre a 1.993 millones en 2017. O sea, por semestre se pasó de 2.036 millones a 3.025 millones en 2017. De 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto por año a 6 puntos. Todo es la verdad por la campaña electoral para mantener el tren de obras que se tenían que terminar. Pero finalizada la campaña, estamos entrando en una nueva etapa. Con 4 años por delante se puede programar mejor las cosas. ¿Habrá ajuste de los gastos esenciales del Estado si hasta ahora no se han reducido ministerios cuando tenemos más de lo que tiene Estados Unidos? Aquí vamos a discrepar en este punto, Alfredo, por las siguientes razones. Primero, no es porque haya sido en la época de campaña. Si usted recuerda, yo que fui secretario de Planificación, siempre tuvimos previsto de que las más grandes inversiones iban a terminar en el año 2016 y en el 2015, como así sucedió. Cuando un país decide hacer 8 centrales hidroeléctricas, por ejemplo, o interviene en cerca del 95% de su red vial nacional, evidentemente tiene un tren de inversiones significativo. ¿Para qué es lo importante que sea esa inversión? Para que hoy jalone inversión privada. Si usted tiene asegurada una buena energía eléctrica, entonces te puede promover mayores industrias. O si usted tiene un buen sistema vial, aumenta la competitividad.
Como siempre, Alfredo, si uno se hace una casa, después tiene que pagar eso. Lo importante es que le queda la casa y que dándole la casa libera recursos, ¿no es cierto?, para otras actividades. La otra parte de su pregunta, si me la puede recordar, por favor, la segunda parte donde me decía cómo vamos a lograr, perdóneme ahí esa parte, la segunda parte de la pregunta. Se centran mucho en esto del porcentaje de la deuda sobre el PIB, pero realmente lo que más pesa es el servicio de la deuda, y ese es que ha crecido y preocupa, porque por ejemplo las hidroeléctricas se hizo con préstamos de China de corto plazo y eso hay que pagarlo, entonces eso consume ingresos ordinarios. Entonces, por eso es que es difícil el manejo. Ahí hay dos elementos. El uno es que le decía, por eso es que se busca de alguna u otra manera que las colocaciones y la deuda que está actualmente pueda ampliar en su plazo y disminuir en su porcentaje, digamos, es decir, el costo de la deuda. Pero lo segundo también es que la inversión ya generada empieza a darle ahorros al Estado. Si usted simplemente considera lo que se ha hecho en hidroeléctricas, el ahorro promedio es de alrededor de $1.000 millones. Estos son recursos frescos que quedan para la economía. También el plan Toda una Vida tiene este componente de construcción de viviendas. Recordemos que ese es alto generador de movimiento en la economía. Cuando usted construye, está contratando personal, está contratando, digamos, recursos, muchos generados en el país. Eso es lo importante. La construcción no necesita tanto material que viene por vía de importaciones, así que es una medida virtuosa, digamos, para el dinamismo económico. Así que yo creo que los signos, además de recuperación, dan cuenta que lo que usted señala se puede hacer, Alfredo. Es decir, el financiamiento, que es la parte que está preguntando fundamentalmente, se puede hacer con una economía que ha mejorado su recaudación, ha mejorado sus ventas, ha mejorado la colocación de crédito. Este suele ser una medida muy correlacionada con el crecimiento económico. Para este mes registramos cerca de un 15% de incremento de la colocación de la banca privada en actividades de la economía privada. Esta es una gran noticia porque suele haber una alta correlación entre la colocación de crédito con cómo se comporta la economía, asociado con otras cosas como la recaudación, que ha estado en el 11%, una disminución del tema del desempleo. Sigue preocupándonos como nos ha preocupado antes y debe preocuparnos en el futuro el tema de tener empleo de calidad, y de ahí la atención que hay que prestarle al subempleo. Son, yo creo, que buenos augurios para que tengamos 4 años adecuados en la economía, Alfredo. Eso es lo importante, aprovechar que son 4 años de planificación. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.